El sonido de la bofetada llegó a la galería alta antes que el grito. Meera estaba contando la ropa de lino cuando ocurrió, moviendo las manos entre las pilas con esa precisión automática de quien ha aprendido a hacer de la utilidad una armadura. Lo escuchó como se escucha un disparo en el campo, ese silencio extraño que precede a entender lo que el silencio significa. Todavía no sabía qué vendría después. Y si lo hubiera sabido, habría bajado igual, al mismo paso. Abajo, en el vestíbulo de piedra de Oldenburg, el alboroto ya estaba formado cuando Meera llegó al descanso de la escalera. Lord Cassius Fenn, segundo hijo del conde de Atterwick, de pie con los guantes de montar puestos, el rostro encendido, oliendo a caballo y a brandy. En el suelo, junto al poste tallado de la escalera, un niño de unos 6 años, una mano en la mejilla, la boca redonda y silenciosa, en ese instante que precede al llanto. Un lacayo esperaba en la puerta con el sombrero de Fenn, sin expresión. Una doncella se había quedado congelada bajo el arco, incapaz de mirar e incapaz de irse. Meera bajó los últimos escalones sin prisa. Correr habría hecho de aquello un espectáculo, no una corrección. Cruzó el vestíbulo, se agachó junto al niño y miró su mejilla, donde ya se marcaba en rojo la huella de una mano. Se puso de pie y miró a Lord Fenn con la misma atención sin prisa que reservaba para los libros de cuentas que no cuadraban. El niño se me atravesó, dijo Fenn antes de que ella hablara, con la rapidez de quien sabe que lo que va a decir es indefendible. Cruzaba el vestíbulo. Se me metió bajo el caballo, en la grava. Lo asustó. Pudo tirarme. No lo hizo. Los ojos de Fenn la recorrieron con esa mirada que los hombres reservan para las mujeres que no logran ubicar de inmediato. No era una sirvienta. Tampoco del todo una invitada. ¿Y usted quién es?, preguntó, buscando disminuirla. No lo consiguió. Meera Bass, dijo ella. Dama de compañía de Lady Oldenburg. Y usted, milord, acaba de golpear a un niño en su propia casa por el delito de existir cerca de su caballo. Lo dijo en voz baja. El lacayo se permitió una respiración. La doncella se quedó quieta. Fenn soltó una risa corta. Una dama de compañía. Que Dios nos ayude. Se quitó el segundo guante, dedo por dedo. Avise a Lady Olden que he llegado. Ya lo sabe, dijo una voz desde arriba. Y el silencio del vestíbulo cambió por completo. Meera no miró de inmediato hacia arriba. Estaba mirando el rostro de Fenn, y vio el instante exacto en que el color desapareció de su cara. No poco a poco, de golpe, como una lámpara que se apaga. Entonces miró hacia arriba. Él estaba en lo alto de la escalera, donde ella había estado 3 minutos antes, quieto, una mano en el pasamanos. No era la quietud de un hombre en reposo, sino la de un hombre recibiendo un golpe sin dejar que su rostro lo delatara. Era más grande de lo que Meera esperaba, con la economía de un soldado, y unas manos equivocadas para un duque, ásperas, marcadas en los nudillos, como las de un hombre que trabaja la piedra o los caballos y no la pluma. Su rostro tenía el color de los inviernos largos, con canas en las sienes, y ojos castaño oscuro que llevaban detrás un duelo tan asentado que ya era parte de su expresión, como una cicatriz es parte de un rostro. Alderic Crane, duque de Severore, bajó la escalera sin mirar todavía a Fenn. Bajó los últimos escalones y se agachó junto al niño, algo extraordinario en un hombre de esa altura y ese rango, y con esas manos maltratadas le tomó la barbilla y giró la mejilla enrojecida hacia la luz. ¿Duele mucho?, preguntó. El niño lo miró con sus enormes ojos oscuros y dijo, con la voz de quien se esfuerza por ser valiente, un poco, señor. Bien, dijo el duque. Entonces lo recordarás. Y no te enseñará nada, salvo que algunos hombres temen que los tiren de un caballo y no son lo bastante honestos para admitirlo. Se puso de pie y miró a Lord Cassius Fenn. 3 segundos, tal vez 4. Meera los contó sin darse cuenta. Fenn, dijo el duque. Nada más. Un tono que no era enojo.
El enojo habría sido más fácil. Fen abrió la boca sin saber qué poner en ella. Alderic, yo no sabía que el niño era. Se me atravesó. Ya sabes cómo es la grava cuando un caballo. Sí, dijo el duque. Sé cómo es. Un silencio con la calidad de una puerta que se cierra despacio. El niño se llama Pel, dijo el duque. Tiene 6 años. Es hijo de mi jefe de establos, que perdió a su esposa hace 2 inviernos, y tiene permiso de esta casa para cruzar el suelo que quiera. Le desearás buena tarde. Fen miró a Pel. Pel lo miró con la franqueza devastadora de los muy jóvenes. Buenas tardes, dijo Fen, con esfuerzo evidente. Buenas tardes, señor, respondió Pel, perfecto. Y algo se movió en el pecho de Meera que prefirió no examinar. Vas, dijo el duque, sin mirarla directamente, lleva a Pel con la señora Holt y le pide agua fresca y galletas. Sí, su excelencia. Le tendió la mano al niño. Pel la tomó sin dudar, con la confianza de los niños que saben que no todas las manos hacen daño. Meera no oyó lo que se dijeron los 2 hombres, pero sí el tono, una voz medida, otra que empezó en fanfarronería y terminó como la aceptación resignada de una sentencia. Lord Fen no se quedó a cenar. Era el 23 de agosto. Faltaban 38 días para que terminara el trimestre de su contrato con Lady Alden, y ya tenía arreglos hechos para lo que vendría después, porque era práctica y no se permitía esperar nada que aún no le hubieran ofrecido. Llevaba 4 meses en Odenthorpe y durante esos 4 meses había sido, por completo, invisible. Entendía que era la estrategia correcta, una dama de compañía que se vuelve visible ante el huésped principal, un duque gestionando su hacienda en plena disputa de herencia, no dura mucho como dama de compañía. Había llegado por recomendación de la sobrina de una amiga de la señora Dourme, con un baúl, buena aritmética y un rostro al que nadie miraba 2 veces. Había sido invisible hasta el momento en que dejó de serlo. Se sentó con Pel en la cocina hasta que el enrojecimiento desapareció y las galletas se volvieron migas. El niño le mostró un truco con una cáscara de nuez y una piedrita que ella nunca logró hacer, y él se rió de ella con la piedad tierna de los niños. La señora Holt observó desde la gran mesa, brazos cruzados, sin decir nada, que era ya un veredicto. De vuelta en la salita, Lady Odenthorpe bordaba con la concentración de quien decide no tener opinión todavía. Mi sobrino, dijo, sin levantar la vista, puede ser muy peculiar con la servidumbre. Sí, mi lady. No es peculiar en otras cosas. Lady Oden dio una puntada. Me preguntó tu nombre esta mañana, antes de que llegara Fen. Pensé que debía saberlo. Meera no tenía nada sensato que decir, así que no dijo nada y tomó la correspondencia por ordenar. No le habían dicho que el duque estaría en Odenthorpe cuando aceptó el puesto, le dijeron que estaba en el norte y no llegaría antes de la primavera. Pero había llegado en junio, sin aviso, en un caballo gris con lodo en las botas y una carta sellada que no mostró a nadie, y desde entonces trabajaba en el estudio del ala este desde antes del amanecer, comiendo en la casa pero no en la mesa. Meera se había formado una idea de él a fragmentos, una voz en el pasillo, una lámpara encendida a medianoche, cuentas meticulosas que a veces le daban a organizar. Y ahora, 2 o 3 encuentros directos en los que no había dicho nada que la revelara. Pensó en esto mientras ordenaba las cartas, pensó en el color que había desaparecido del rostro de Fen, pensó en la mano de Pel en la suya, y apartó todo con la eficiencia de la costumbre, volviendo a las cuentas domésticas, porque éstas tenían la gran virtud de no decir absolutamente nada sobre los ojos del duque de Severore. Había una discrepancia en las proyecciones de septiembre, 3 libras y algunos chelines, la tercera en otras tantas semanas, siempre en la misma columna, la que administraba personalmente el señor Radnor, mayordomo de la casa. Cada discrepancia se corregía la semana siguiente con un asiento inverso, pequeño para pasar inadvertido, preciso para que cualquiera que mirara con atención, cualquiera con tiempo para sentarse en un rincón y entender de aritmética, viera que aquellas correcciones no eran correcciones.
Eran disfraces. Dejó la página. Tomó la siguiente. Faltaba una semana para el fin del trimestre cuando llegó una carta que no era para ella. La encontró en el correo de la mañana, quizás colocada ahí por error entre la correspondencia doméstica. Vio el nombre antes de poder evitarlo, el duque de Severore, con una letra que reconoció, la del señor Radnor, dirigida a un nombre desconocido en un despacho de abogados de la ciudad. Sellada, pero mal sellada, al sostenerla por el borde sintió el crujido de algo más rígido que una carta doblada dentro. La apartó, sin abrirla. Era, entre otras cosas, una mujer que sabía cuál era su lugar. Se dijo que se la entregaría a Radnor sin decir nada. Se dijo que era lo práctico, que las discrepancias podían tener explicaciones inocentes, que llevaba 4 meses ahí y se iría en 30 días, que no era su casa ni su asunto. No creyó casi nada de eso. Esa tarde, mientras Lady Oden dormía la siesta, Meera caminó el huerto de la cocina pensando muy rápido en algo que intentaba no pensar. 3 discrepancias, cada una borrada y sustituida. Una carta del mayordomo a un abogado, sellada, casi segura, con el propio abrecartas del duque. Y un hombre en el ala este desde junio, con carta sellada propia, gestionando una herencia en disputa, mientras su mayordomo llevaba sus cuentas desde hacía, ahora lo calculaba, 11 años. 11 años era mucho tiempo para ser digno de confianza. También mucho tiempo para sentirse pasado por alto. Había dado la vuelta hacia la cocina cuando se encontró caminando, en cambio, hacia el ala este. No lo había decidido, sus pies habían tomado la decisión solos. Llamó. Adelante, dijo él. Entró. Estaba en el escritorio con la lámpara encendida pese a la luz de la tarde, porque las ventanas del ala este eran estrechas y miraban al norte, y había papeles por todas partes, en el caos organizado de un hombre que sabría al instante si algo se hubiera movido. Él levantó la vista, y algo en su rostro se asentó. No alivio exactamente, no reconocimiento exactamente, un hombre que ha oído un sonido y por fin identifica su origen. Vas, dijo, y luego, corrigiéndose, señorita Vas. Su excelencia, dijo Meera. Disculpe la intrusión. Encontré algo en el correo y no sé qué hacer con ello, me pareció mejor traerlo aquí. Puso la carta en el borde del escritorio. Él miró la dirección, la letra, el sello. Su expresión no cambió de manera visible, lo que cambió fue solo la calidad de su quietud, como el aire cuando alguien deja de respirar un instante. ¿Dónde encontró esto? En el correo doméstico. Creo que la colocaron ahí por error. Oh, se detuvo. Oh, también he encontrado 3 discrepancias en las cuentas de provisiones, dijo. Resueltas cada vez en una semana, pero mal resueltas. Los números de corrección están construidos. Puedo mostrarle el desglose. Él guardó silencio. ¿Cuánto tiempo lleva sabiéndolo? 3 semanas. No sabía qué hacer. Sigo sin saberlo. Me voy en 30 días. Algo ocurrió en su expresión al oír eso, algo que ella no pudo nombrar. Siéntese, señorita Bass, dijo, y ella se sentó. ¿Cuánto lleva administrando las cuentas de la casa? Desde que la anterior dama de compañía se fue, en mayo. El señor Radnor tuvo la amabilidad de incluirme en las revisiones semanales. El señor Radnor, repitió el duque, como examinando el reverso de las palabras, tuvo la amabilidad de incluirla en las revisiones semanales. Y en 4 meses encontró 3 asientos que 11 años de mis propias revisiones no encontraron. Usted busca patrones más grandes. Yo miro las líneas individuales. Es otro tipo de atención. Él se reclinó apenas. ¿Qué la llevó a traerme esto? Pudo no decir nada. Se va en 30 días. Ella ya lo había pensado en el huerto, y la respuesta no había cambiado. Porque cuando esto salga a la luz, y saldrá, la gente de esta casa que no tuvo nada que ver cargará también con el costo. El padre de Pell cuida los caballos.
La señora Holt lleva 20 años en esa cocina. Uno no puede dejar de saber lo que ya sabe. Un silencio, no incómodo, que la sorprendió. No, dijo él. No puede. Volvió a mirar la carta. Voy a pedirle algo fuera de sus obligaciones, y le explicaré por qué. Luego le contaré algo que no le he contado a nadie en esta casa, y le pediré que lo guarde hasta que pueda exponérselo como corresponde. ¿Puede hacer eso? Puedo guardar casi cualquier cosa. Soy muy callada. Casi una sonrisa cruzó su rostro, más en los ojos que en la boca. Hay algo que todavía no puedo exponerle, dijo, y sé que no es respuesta satisfactoria. Lo que sí puedo decirle es que esta carta no es la primera. Hay otras, y lo sustraído de esta hacienda en 11 años no son 3 libras. Se detuvo. El trimestre termina en 30 días. Necesito esos 30 días. Después, los fideicomisarios se reúnen, y lo que se les presente decidirá si esta casa, y los 5 pueblos que sostiene, siguen intactos o se dividen y venden para saldar deudas que en realidad no existen. Las deudas son fabricadas, dijo Meera. Se están fabricando, en tiempo presente. Y el hombre que las fabrica ha tenido 11 años para que la fabricación parezca más creíble que la verdad. Sostuvo la carta entre 2 dedos. Necesito a alguien que mire los números reales y los entienda. No un contador de la ciudad que delate nuestra jugada. Alguien ya en esta casa, que ya ha estado mirando, que ya ha encontrado lo que nadie más encontró. ¿Cuánto vale esto para usted? Preguntó Meera. Él consideró si la pregunta era interesada o práctica, y llegó a práctica. Nómbrelo. Todavía no. Pregunto qué cree usted que vale. Hay diferencia, la respuesta de un hombre a eso dice mucho sobre lo que en verdad cree que vale la cosa. Por un instante, el fantasma de sonrisa se hizo algo más, breve, inesperado. Vale, dijo, con precisión, bastante más de lo que me siento cómodo diciéndole a una mujer con la que he hablado 3 veces y media. 4. Lo de Pell cuenta completo. 4, concedió. Me ayudará. Ella miró la carta, la ventana donde la tarde se había vuelto gris. Pensó en los 30 días, en las cuentas, en los 20 años de la señora Holt, en el mozo de cuadra que había perdido a su esposa y criado a un hijo capaz de estrechar la mano de un duque sin pestañear. Sí. Pero necesitaré acceso a la sala de archivos, y una razón para estar ahí que Radnor se crea. Está reorganizando el archivo doméstico antes de que termine el trimestre. Es verdad, porque se lo pido formalmente, ahora, en esta habitación. Entonces empiezo mañana. Se puso de pie. Él también, un reflejo entrenado en él, y quedaron un momento en el mismo cono de luz de lámpara. Fue la primera vez que Meera lo vio de cerca lo bastante para notar que el duelo en el fondo de sus ojos tenía un carácter específico, el peso de algo elegido, no solo sufrido. No preguntó. Se dio la vuelta hacia la puerta. Señorita Bass, dijo él. Ella se detuvo. Lo de Pell. No alzó la voz. No, dijo ella, mirándolo por encima del hombro. Lo noté, dijo él, y no añadió nada más. La sala de archivos, detrás de la oficina del mayordomo, olía a polvo y cuero viejo, al frío particular de las habitaciones donde se guarda papel y no personas. Meera llegó la mañana siguiente antes que Radnor, que era puntual como un buen reloj, virtud administrativa y debilidad táctica a la vez. Empezó por los libros más antiguos y avanzó, lo cual, a ojos de cualquiera, parecería solo diligencia. Tomaba notas en una taquigrafía propia, incomprensible para quien no la hubiera visto desarrollarla, y nadie la había visto. Lo que encontró en 3 días fue peor y mejor de lo esperado. Peor, porque la cifra eran miles, acumulados en 11 años con paciencia extraordinaria, repartidos en columnas para que ninguna contara la historia completa, cubiertos por asientos programados junto a las revisiones trimestrales, una arquitectura casi admirable, como es admirable el diseño de una trampa cuando uno está dentro.
Mejor, porque el hombre que la construyó no había podido resistirse a llevar un registro propio. Radnor mantenía, desde hacía 11 años, una segunda contabilidad, que Meera encontró al cuarto día en una caja de escrituras de fondo falso, al fondo de un estante cuyo polvo delataba que se retiraba y devolvía con regularidad. Estaba en clave, pero una clave sencilla, un desplazamiento de letras de las que se enseñan a los escolares. Descifró 3 páginas antes de estar segura, y se quedó un momento con la mano sobre el libro, escuchando la casa a su alrededor. Meera había llevado las cuentas de su madre cuando estaba enferma, luego las de su hermano, que no tenía cabeza para eso, luego las de la casa donde fue institutriz, luego las de una biblioteca de préstamos hasta que su dueño murió. Entendía la sensación de un número que no miente. También la de una habitación que ha guardado un secreto tanto tiempo que ha empezado a confundirlo consigo misma. Tomó la caja, la envolvió en un paño, la llevó a su habitación al mediodía, hora invariable del almuerzo de Radnor, y la escondió bajo 3 chales y una sombrerera. Bajó a ordenar la correspondencia de la tarde como si nada, que, desde la perspectiva de Lady Auden, era la verdad. No vio al duque ese día. No lo esperaba. Tenían ya un método, cada mañana él dejaba una nota, sellada, entre 2 libros específicos, ella dejaba sus hallazgos antes de las 6 de la tarde. Notas breves, factuales, que con el paso de la semana se convirtieron en algo que esperaba con ganas y prefería no examinar. La letra de él era oscura, sin prisa, decidida. Él hacía buenas preguntas. Entendía los números sin traducción. Ella lo mencionó una vez de pasada, y la nota siguiente decía, mi madre llevaba las cuentas en casa. Era mejor que cualquier mayordomo que haya empleado. No la firmó distinto, pero algo en esa frase se sentía como una puerta apenas abierta. Ella respondió, era inusual eso para una mujer de su posición. Él contestó que lo encontraba práctico. También clarificador. Palabra suya. La había subrayado. Al 9º día, Radnor la encontró en la sala de archivos. Era un hombre agraciado, de unos 50 años, plata en las sienes, rostro de amabilidad extraordinaria, el rostro de quien ha aprendido pronto que la amabilidad es el camino más fácil a la confianza y el mejor disfraz para lo contrario. Tenía el hábito de juntar las yemas de los dedos al pensar, gesto que ella ya había visto 3 veces y que leía como el gesto de un hombre que cuenta. Señorita Bass, dijo con calidez. Es muy meticulosa. Nunca vi a nadie llegar al estante 43. Es muy interesante, dijo Meera. Hay discrepancias en los libros del 59 y el 60 que el duque debería conocer. Antiguas, seguro fáciles de explicar. Él era observado en el instante de decidir si alarmarse, que nunca era la alarma misma, sino el cálculo previo. Dudo que le interesen a su excelencia. Yo mismo las revisé la primavera pasada. Simples discrepancias. Sí, supongo que tiene razón, sonrió Meera, de un modo que no comunicaba nada. Las anotaré de todas formas, para el registro completo. Por supuesto, dijo él, juntando las yemas de los dedos. ¿Ha encontrado cómoda la sala? ¿Puedo traer un brasero? Rara vez tengo frío. Él sonrió y salió. Ella escuchó sus pasos hasta que se apagaron. Esa tarde escribió una nota más larga, y por primera vez no la dejó entre los libros, sino sellada sobre el escritorio del duque, que Radnor había estado ahí, había ofrecido un brasero, y sabía lo del estante 43. A la mañana siguiente, la caja seguía bajo la sombrerera, pero alguien había estado en su habitación. No podría explicar cómo lo supo, nada se había movido, pero había un desplazamiento en el aire, la marca de una búsqueda que no había terminado de conseguirlo. Confirmó lo que ya sabía, las 3 páginas descifradas habían desaparecido. Por supuesto, ya las había guardado en otro sitio, dentro de su ejemplar de la economía doméstica de los hogares, entre un libro de sermones y un diccionario botánico, en la salita que no compartía con nadie. Había aprendido,
a los 22 años, que lo más valioso se guarda mejor donde no parece valer nada. Meera desayunaba tostadas cuando el duque entró en el comedor, algo que nunca había visto. Tomó té del aparador y se quedó de pie, mirándola de un modo directo sin ser grosero. Escribió que alguien había estado en la sala de archivos. Y en mi habitación. Anoche. Las páginas descifradas están a salvo, en otro lugar. Él se sentó frente a ella, también inusual. Le debo una explicación, y no puedo darle una completa. Dije que podía guardar cosas. Lo dijo. Giró la taza entre sus manos equivocadas. Ratnor lleva 11 años aquí porque confié en su predecesor, que ya murió. He sospechado desde hace 3 años lo que usted encontró en 4 meses, y no hallé la prueba porque estaba en registros a los que él tenía acceso y yo no miré lo bastante de cerca. Por eso, la reunión de fideicomisarios de fin de mes recibirá cuentas que muestran deudas que la Hacienda no tiene, respaldadas por documentos que aún no localizo y que parecen transferir esa responsabilidad a mi nombre. La carta iba al abogado que él tiene a retención hace 3 años, siguió, quien es, además, el hombre recomendado por los propios fideicomisarios. El plan de Ratnor, tal como lo he reconstruido, es presentar cuentas fabricadas al fin del trimestre, producir documentos con mi firma que autoricen esas transacciones, y lograr que la Hacienda sea declarada insolvente. La administración pasaría a un comité que él lleva 3 años cultivando. Él no se beneficiaría directamente. No, dijo Meera. Se beneficiaría con una comisión de los compradores cuando la hacienda se venda. Y de 11 años de cuentas desviadas que, según su cálculo, como mínimo 8.000. Probablemente más cerca de 12.000. Él lo absorbió sin alteración visible. Sí. Los documentos con su firma. ¿Cómo se obtuvieron? Eso, dijo él, es lo que todavía no puedo exponerle. Ella pensó en la nota de la semana anterior, en la carta sellada con la que había llegado en junio y nunca mostró a nadie. Pero usted lo sabe. Lo sé. Y tengo pruebas, y no puedo usarlas hasta la reunión, porque si las uso antes, no puedo controlar lo que le pase a alguien a quien intento proteger. Sé que no es respuesta satisfactoria. Me dice muchísimo, dijo ella. ¿Qué le dice? Lo consideró, la quietud, el duelo vuelto estructural, las manos equivocadas. Me dice que la protección le importa más que la resolución. Que la persona le importa más que la resolución. Y que está muy entrenado en tomar el camino más largo en cualquier situación donde alguien de quien usted es responsable pueda salir herido por el camino corto. Lo encuentro admirable y extremadamente inconveniente. Un silencio como una habitación que se acomoda tras cerrarse una puerta. Sí, dijo él. Lo es. Miró su taza. Señorita Bass, si Ratnor estuvo en su habitación, sabe que estamos en comunicación y eso le preocupará. Le pediré que actúe como si no hubiera encontrado nada, y que sea, 20 días más, todavía más invisible de lo que ya es. Soy muy buena siendo invisible. Lo sé. Sería más fácil si no lo fuera tanto. Ella lo miró. Él pareció arrepentirse de haberlo dicho antes de decidirlo del todo. 20 días, dijo ella. 20 días. Y después le deberé una explicación completa. Se levantó, tomó su tostada sin terminar y fue a atender la correspondencia de Lady Oden, sin examinar la sensación de que lo que llevaba consigo había cambiado de peso. El problema llegó por una puerta que vigilaba, y por una ventana que no. Al 14º día llegó una visitante, la señorita Constance Vale, sobrina de un fideicomisario, a quien Lady Oden había invitado en abril y olvidado por completo. Vale tenía 24 años, era hermosa de un modo deliberado, cultivado como instrumento, con la misma amabilidad perfecta que Ratnor exhibía bajo condiciones distintas y hacia fines distintos. Meera la observó 3 días y entendió, una persona redimible,
no malvada, a quien le habían enseñado joven que ese mundo premiaba cierta actuación y que la interpretaba habiendo olvidado que era una actuación. La vio posicionarse cerca del duque en la cena, ya cenaban en la mesa grande, con invitada, mientras él era amable, grave y distante, con mucha práctica en las tres cosas. Al 17º día, Meera bajó poco después de las 11 de la noche a buscar un libro y oyó, tras la puerta entreabierta de la biblioteca, la voz de Radnor y otra que no conocía. Se detuvo a escuchar. No puedo encontrarlas, decía Radnor, con el tono agradable que usaba bajo presión. Ella las tiene en algún lado. La chica es una espía. Es una dama de compañía, dijo la otra voz, más joven, de acento urbano. El abogado, pensó Meera, aquí, en persona. Es una espía, repitió Radnor. Él la usa. Lleva 2 semanas en la sala de archivos. Encontró algo. No sé qué, y no puedo. No importa que haya encontrado, dijo el abogado, con paciencia calculada. Los documentos están listos, las cuentas archivadas. La reunión es en 6 días, y lo que ella tenga no puede presentarse a tiempo, salvo que tenga acceso a, puede tener acceso a todo. Creo que le dio la llave de la sala de escrituras. Pausa. Sería lamentable. Si tiene los libros originales de la década del 59, los asientos de compensación no se sostendrán. Me aseguraron que los habían movido al archivo del ala norte. No están ahí, dijo Radnor, llegando a una conclusión que no quería alcanzar. Creo que él los movió. Otra pausa, más larga. Entonces aceleramos, dijo el abogado. Mañana logro que la despidan. Está lo de la caja desaparecida del archivo, robo doméstico, motivo suficiente, y desacredita lo que ella presente. Meera se quedó en el pasillo, la mano en la pared, la respiración controlada, pensando, así que es esto. Volvió a su habitación sin el libro. Se sentó en la cama, en la oscuridad, y ordenó lo que sabía en el orden en que lo necesitaría. Cuando terminó, siguió sentada un poco más, porque había aprendido que, cuando las cosas están por desmoronarse, quedarse quieta y respirar despacio es una preparación que parece no ser nada, que es justo lo que debe parecer. Por la mañana encontró sobre el escritorio del ala este una nota larga, la más larga que había recibido. Decía, sé lo de anoche. No debe preocuparse por el despido. Hay algo que debí decirle hace una semana. Soy, como usted observó, propenso a tomar el camino más largo en cualquier situación donde alguien de quien soy responsable pueda salir herido. Usted dijo que eso era admirable y extremadamente inconveniente. Tenía razón en ambas cosas, y le debo el camino corto. Venga al estudio a las 4, si está dispuesta. Nos quedan 5 días. Fue. Él estaba junto a la ventana, no en el escritorio, mirando el huerto donde el calor de agosto aplastaba las hierbas. Dijo, sin voltear, los documentos con mi firma se obtuvieron de mi hermano. Ella se sentó frente al escritorio, con la espalda de él hacia ella, y pensó que no era casualidad. Su hermano, dijo. Murió hace 3 años. De fiebre. En 6 días, muy rápido. Tenía 28 años. Antes de morir. Se detuvo, no en el silencio del duelo, sino en el de un hombre que nunca ha dicho algo en voz alta. Tenía deudas privadas, y Radnor lo sabía, porque Radnor fue a quien acudió cuando no pudo acudir a mí, porque nos habíamos distanciado. Murió creyendo que yo no lo sabía. No se lo dije. Me pareció innecesario, cuando se estaba muriendo. Meera guardó silencio. Las deudas eran con Radnor directamente, siguió. Y la garantía que mi hermano ofreció, cuando superaron lo que podía pagar, fue acceso, a los libros, a la correspondencia, incluso a la mía, cuando él estaba aquí y yo no. Se volteó desde la ventana, con el rostro de un hombre que ha atravesado lo peor de una frase. Los documentos con mi firma son falsificaciones hechas de firmas genuinas mías, en cartas que mi hermano guardó.
Tengo 7 originales. Radnor tiene copias, y el abogado construyó autorizaciones falsas alrededor de firmas genuinas. Y no los ha presentado, dijo Meera, porque presentarlos exige explicar cómo llegaron a estar accesibles, lo cual exige explicar el papel de su hermano. Y que yo lo sabía, dijo el duque, y no actué a tiempo. No es excusable. Es humano, dijo ella. Él la miró un momento más largo de lo necesario, y ella fue, por ese momento, completamente visible, algo que no le pasaba hacía 4 meses. La pregunta, dijo él, es cómo presentar lo que yo tengo y lo que usted tiene sin que Radnor pueda desacreditarnos. La reunión de fideicomisarios, dijo ella. No la rodeamos. La atravesamos, en la luz, con testigos. Él guardó silencio un momento. Sí. Tengo la caja de fondo falso, 3 páginas descifradas, los libros originales de la década del 59 que usted trasladó a la sala de escrituras. Lo que no tengo es un testigo que haya estado presente cuando Radnor y el abogado construyeron el arreglo. Howlett, dijo el duque. El escribiente de Radnor, 9 años aquí, vive en la cabaña del este. Hablé con él una vez, en privado. Es un hombre asustado, que lleva 9 años haciendo la aritmética que ha estado haciendo. Una pregunta precisa, dijo Meera, casi para sí. Eso lo quiebra. Los hombres asustados, no malvados, siempre se quiebran ante la pregunta que les muestra la puerta que no sabían que existía. ¿Qué ama? Tiene una hermana en el pueblo, viuda, con 2 hijos. Entonces su pregunta es sobre qué le pasará a ella si la hacienda se vende y el pueblo pierde su arrendamiento. Se puso de pie. La reunión es en 5 días. Necesito un día para completar los registros, otro para los documentos, y que consiga que la reunión sea aquí, en Oldenburg, para que elijamos nosotros la sala. Ya ha hecho esto antes, dijo él. Esto exactamente, no. Pero he hecho la versión que aplica a bibliotecas y cuentas domésticas. El principio es el mismo, encuentre el número que no miente, encuentre a quien sabe que no miente, ponga a ambos en la luz. Él guardó silencio, distinto a los anteriores. Señorita Bass, dijo. Cuando esto termine, quisiera. Se detuvo. Hay algo que quisiera decir cuando termine, si está dispuesta a oírlo. Ella pensó en su estribillo de 4 meses, me voy en 30 días. Pensó en cuántos quedaban. Dígalo cuando termine. Yo estaré aquí. Salió al pasillo, caminando con el cuidado con que se camina cuando se lleva algo que no debe derramarse. La noche antes de la reunión, Meera no durmió. No era ansiedad, era cálculo, la aritmética de qué pasa si sale mal contra lo cierto, los libros originales, la caja, las páginas descifradas, las 7 cartas del duque, y Howlett, que había hablado con él 3 noches antes y había llorado, lo más útil que puede hacer un hombre asustado. También había escrito, fuera de sus obligaciones, una carta propia al fideicomisario que no era el protegido del abogado, pidiendo su presencia en Oldenburg, la había sellado y enviado con el mensajero del duque, con su conocimiento. El fideicomisario respondió que asistiría. A las 6 se levantó, se puso su vestido gris, el mejor y el más discreto, por tanto el más útil, y organizó en la biblioteca lo necesario en el orden en que lo necesitaría. Se sentó junto a la ventana y vio llegar la luz. La biblioteca se llenó a las 10. Radnor entró primero, con el abogado Baybridge, de rostro astuto, y con Sir Edward Harrow, el fideicomisario protegido de Baybridge, viejo, seco, con ojos que alguna vez fueron agudos. Los ojos de Radnor pasaron sobre Meera en su silla del rincón con el descarte que ella había cultivado toda la vida. Ahí está, la mujer de los papeles, no es nada. El duque entró con el segundo fideicomisario, Odesfra, que había escrito, he encontrado su carta de lo más sugerente, señorita Bass. Se sentó a la derecha del duque. Había una 7ª persona, Howlett, junto a la ventana en una silla traída del pasillo, sin mirar a Radnor ni al abogado,
las manos en el regazo como quien tiene frío y no quiere que se note. Sir Edward carraspeó, sacó papeles, expuso el estado de las cuentas y las obligaciones contra la hacienda. Radnor, muy quieto, las yemas de los dedos juntas bajo la barbilla, Baybridge, con el rostro de quien ha ensayado ese día muchas veces. Meera escuchó. Cuando Sir Edward terminó de exponer la deuda fabricada con toda naturalidad, se puso de pie. Sir Edward, disculpe la interrupción. Con permiso del duque, tengo un documento que debe presentarse antes de registrar esa cifra como hallazgo. La cabeza de Baybridge giró, como quien ve abrirse una puerta que debía estar cerrada. La señorita Bass actúa como mi representante, dijo el duque. Tiene mi plena confianza y autoridad. Radnor lo miró con la misma mirada amable de siempre, pero con una grieta capilar visible solo para Meera, que llevaba 4 meses estudiando ese rostro. Puso el primer documento sobre la mesa, la comparación entre 3 asientos de las cuentas fabricadas y sus correspondientes en los libros originales, transcritos de su puño. Estos son los libros originales de la hacienda, dijo. Las cuentas actuales muestran un pasivo de 1,422 libras en este periodo. Los originales muestran 988 libras y 6 chelines. La diferencia, a lo largo de la administración de Radnor, es un patrón de asientos construidos. Miró a Baybridge. Tengo también la versión descifrada del registro privado que llevó el mayordomo. Abrió la caja sobre la mesa. El rostro de Baybridge no cambió. No tengo constancia de tal registro, dijo él, amablemente. La clave es un desplazamiento de letras. He aportado la clave y las páginas descifradas. El registro referencia pagos a una cuenta a nombre de Baybridge y Asociados. Pausa. Su firma. Es una acusación grave, dijo Sir Edward. Sí, dijo Meera. Y una acusación con pruebas. Se volvió a Radnor. Señor Radnor, una pregunta. Los documentos con la firma del duque. Cuando se los entregó el joven señor Crane. No se lo había dicho antes al duque. Había calculado que preguntarlo en frío, en público, era la manera más segura de hacer legible la reacción de Radnor. Radnor juntó las yemas de los dedos, las separó, miró la mesa, miró al duque, miró a Baybridge. En esa mirada, Meera vio la respuesta a la pregunta que en verdad había hecho. No sé de qué habla, dijo, en voz baja, ya un grado desviado de la verdad, y toda la sala pudo sentirlo. Señor Howlett, dijo el duque. Howlett levantó la vista. Su hermana, dijo Meera, suavemente, sin amenaza, tiene 2 hijos, y la cabaña que arrienda está en el pueblo de Odenberg. Howlett la miró con los ojos de un hombre que ha cargado algo 9 años y llega al límite. Sí. El arrendamiento se renueva por trimestre, dijo Meera. Si la hacienda se vende, pasa a quien la compre. ¿Quién se beneficia de esa venta, señor Howlett? Weybridge, dijo, las manos moviéndose en su regazo, y los 3 inversores que representa. Su voz era una confesión escrita hacía tiempo, leída apenas ahora. Basta, dijo Baybridge. Cuando se le entregaron los primeros documentos a Radnor. Preguntó Meera. Hace 3 años, después de morir el señor Edmond. Se recopilaron en los 2 años anteriores. Copié algunos yo mismo. Levantó la vista, con el rostro de quien prefiere el castigo al peso de esperarlo. Lo siento. Lo siento, Su Excelencia. El duque lo miraba con el rostro compuesto, sin nada de triunfo detrás. Lo sé. Meera sacó del estuche lo último, 7 cartas originales del duque, con firmas genuinas, cartas personales, no autorizaciones, con fecha y contexto que hacían imposible sostener la falsificación construida en torno a cada firma. Las puso en el centro de la mesa, sostuvo una a la luz del ventanal. Las autorizaciones falsas están construidas alrededor de firmas genuinas recortadas de estas cartas. Las marcas de corte son visibles bajo las falsificaciones. Invito al señor Free a comparar.
Free se inclinó, con el aire de quien lleva 30 minutos esperando esa invitación, y examinó las páginas. Baybridge no dijo más, se quedó con la quietud de quien entiende sus opciones. Meera lo dejó hacer la aritmética, ella ya la había hecho, y la respuesta era la misma desde cualquier ángulo. Voy a tener una tarde muy incómoda, dijo Sir Edward, con el cansancio de quien ha sido manipulado y no piensa negarlo. Sí, dijo el duque. Yo también, Sir Edward miró a Radnor. Le diré qué sucederá. Renunciará hoy mismo, con carta atestiguada. Sus cuentas serán auditadas por firma independiente. Dará contabilidad completa de lo sustraído, y se fijará un calendario de reembolso contra los activos de Baybridge y asociados, donde tiene participación. No enfrentará proceso penal. Radnor lo miró. La amabilidad había desaparecido, quedaba el hombre debajo, más pequeño, más viejo, sentado en las ruinas de 11 años de fortaleza. ¿Por qué?, preguntó. No por usted, dijo el duque. Por los 11 años de servicio genuino antes de esto. Porque un proceso penal exigiría pronunciar el nombre de mi hermano en público, y no pienso arrastrarlo ahí. Y porque la gente de 5 pueblos no tiene nada que ver con su resentimiento, y un proceso tomaría 2 años que no pueden esperar por sus arrendamientos. No hago esto por usted. Quiero que lo entienda. Lo entiendo, dijo Radnor, y firmó la renuncia con la misma letra hermosa de 11 años, la letra que ahora lo condenaba. Meera lo observó firmar y no dijo nada, porque nada era mejor que el silencio de la sala. Baybridge firmó un documento aparte, redactado por Free con mano precisa. Howlett permaneció hasta el final, un lacayo se lo llevó con una discreción que era, en sí, una forma de piedad. La sala se vació, rápido para los principales, lento para los testigos, dejando olor a papel, lámparas y calor de verano. El duque y Meera fueron los últimos. Él, junto a la mesa, mirando las cartas apiladas, ella, guardando los documentos en el estuche. La tarde entraba dorada por los ventanales. Dijo usted el nombre de mi hermano, dijo él. Tenía que darle a Radnor algo que no pudiera responder sin implicarse. Era la única pieza que no esperaba que yo conociera. Calculé que la brecha entre saber que yo sabía y no saber que más sabía sería suficiente. Debí decirle que pensaba hacerlo. No, dijo él. Debí hablarle de Edmund antes de que usted tuviera que descubrirlo sola. ¿Cómo lo dedujo? La carta sellada cuando llegó. El hecho de que protegiera a alguien, no a usted mismo. La naturaleza de las falsificaciones, una sola carta no produce 2 años de firmas recopiladas, salvo que quien las juntaba tuviera acceso a lo largo del tiempo, y una razón que aún no fuera criminal. Se detuvo. Y la manera en que es usted con Pell, siguió. Los hombres que sienten que fallaron en proteger a alguien se vuelven muy precisos con quienes todavía pueden proteger. Es una forma de expiación. Creo que probablemente no fue usted tan lento con Edmond como cree. Él se quedó muy quieto. Es usted muy incómoda de tener cerca, dijo, en un tono que no se parecía a las palabras. Lo sé. Me lo han dicho. También extraordinaria. Ella lo miró. La luz de la tarde le caía en el rostro, encontrando las canas y las manos maltratadas, y el duelo que no había desaparecido pero tenía ahora otra cualidad, más de aire que de peso. Y pensó, ahí está lo que llevo 4 meses sin mirar de frente. Señorita Bass, dijo él. Hay algo que quería decir cuando esto terminara, y ha terminado. Tomó un respiro lento. Quisiera pedirle que se quedara, en la capacidad que usted elija. Como lo que desee ser. Sé que no es la forma apropiada. Intento la forma apropiada, y encuentro que no puedo decirla sin antes decir, usted no me debe esto. Le ha dado a esta casa más de lo que su contrato exigía, y no le pido que se quede como pago. Se lo pido porque. ¿Por qué? Porque he esperado con ganas las notas, dijo, simplemente. Cada mañana, más que cualquier otra cosa.
Y porque usted me dijo, en mi propio estudio, que el camino de salida es a través del centro, en la luz, con testigos. Y encuentro que sigo ese consejo. Ella pensó en la mañana de la bofetada, en el estante 43 y el brasero rechazado, en la mesa del desayuno, en la madre de él que llevaba las cuentas porque las encontraba clarificadoras. Pensó en la mano de Pell en la suya, y en esa pequeña sensación que se había movido en su pecho cuando el duque se agachó junto al niño y que ya no pensaba seguir apartando. Si me quedo, dijo, será porque deseo quedarme. Esa es la única razón que aceptaré. Ella dejó el estuche sobre la mesa. Lo miró a través de la tarde, de las cuentas resueltas, de la biblioteca donde el polvo era dorado en la luz y un gorrión trabajaba en las vigas con la alegría de una criatura que ha visto muchos ajustes de cuentas y los encuentra, en el fondo, irrelevantes. Él extendió la mano, ella la tomó, él la sostuvo entre las suyas, sin decir nada, y ella tampoco dijo nada, y el gorrión siguió con lo suyo, y la luz se movió sobre el suelo. Se casaron en diciembre, en la capilla de Oldenburg, en una ceremonia sencilla. Lady Olden, Odesfra, que lloró sin disculparse y luego alegó fiebre de heno, la señora Holt con sombrero nuevo, Pell en el primer banco junto a su padre, y un puñado de aldeanos con opiniones formadas sobre el asunto, decididos a que quedaran registradas como testigos. Howlett no asistió, pero escribió una carta que Meera leyó y conservó, la carta de un hombre que intentaba ser distinto de quien había sido. Radnor se fue con la familia de su hermana a los condados del oeste. Un año después llegaron noticias de un hombre que enseñaba contabilidad en un pueblo mercado, lo que a Meera le pareció apropiado, y de un modo que no lograba explicar del todo, casi satisfactorio. Baybridge y Asociados se disolvió. Los tres inversores saldaron su deuda con la hacienda en 4 años. Sir Edward Harrow se retiró del comité en primavera, con una carta de agradecimiento por sus años de servicio, la frase más amable disponible. La señorita Vale volvió a casa de su tío, y para el verano siguiente estaba comprometida con un hombre agradable de su propia elección, el mejor desenlace posible para una mujer que había actuado demasiado tiempo y solo necesitaba permiso para dejar de hacerlo. El arrendamiento de la hermana de Howlett se hizo permanente por escrito en enero, en un documento de Free firmado ante testigos. El libro de apuestas del pueblo tenía a Meera casada con el duque para febrero, 2 meses antes de la fecha real. Una facción minoritaria había apostado por Navidad y se les debía un acuerdo favorable. Cuando le contaron a Pell de la boda, preguntó, ¿todavía jugarás conmigo el truco de la nuez? No he mejorado nada, dijo Meera. Lo sé, dijo Pell, con la satisfacción de un niño que ha encontrado un arreglo permanente que aprueba. El agosto siguiente, con el mismo peso y calor que el año anterior, Meera bajó la escalera principal con correspondencia entre los brazos, y oyó desde abajo un sonido que ya había escuchado una vez. No una bofetada esta vez, un grito de niño, súbito, seguido de inmediato por risas. Bajó y encontró a Pell y 2 niños del pueblo persiguiendo algo pequeño y marrón por el vestíbulo, mientras el lacayo de la puerta fallaba heroicamente en contener su expresión. Su esposo apareció desde el pasillo del ala este, las manos ásperas a los costados, miró a los niños y a la cosa pequeña y marrón, y dijo, «Eso es un conejo». «Eso parece», coincidió Meera. Él miró al conejo, miró a los niños, la miró a ella, y se rió, una risa real, sin freno, sin prisa, la de un hombre que ha llegado por fin a un lugar al que le tomó mucho tiempo llegar. Ella dejó la correspondencia y se permitió mirarlo mientras duró, que fue más de lo que duraba casi todo en esa casa, y más cálido. El conejo terminó saliendo por la cocina, con ayuda de la señora Holt, que tenía opiniones sobre el asunto, y de Pell, que opinaba que el animal solo estaba explorando, y que eso era su derecho. Algunas cosas no podían deshacerse, y no debían, los años en que las cuentas mintieron, la ausencia de un hombre joven que murió a los 28 antes de que su hermano pudiera decirle lo que sabía. Pero la felicidad, cuando llegaba, también era visible. Y ellos se aseguraron de que siguiera siéndolo. Meera había aprendido,
en un largo entrenamiento, que los números más confiables son los que uno se niega a falsificar. Aplicó ese principio a todo lo que valoraba, y lo encontró clarificador. Palabra suya. Si esta historia removió algo en ti, si alguna vez fuiste el que estaba en el rincón con buena aritmética y un rostro muy callado, esperando el momento en que lo que sabes se convierta en lo que salva algo que vale la pena salvar, entonces ya sabes por qué esta chimenea se mantiene encendida. Siempre hay una silla aquí, y una tetera lista en el momento en que llegas. Cuéntame, si te apetece, ¿cuál fue el momento en que lo supiste? El truco de la nuez, la mesa del desayuno, la mano que se toma sobre los documentos. ¿Qué momento habrías reconocido como el que cambió la cuenta? Me encantaría leerlo. Si estas historias te hacen compañía, quédate junto a este fuego. Siempre hay otra historia por contar, y la silla estará caliente. Suscríbete, para que nunca llegues a esta chimenea y la encuentres apagada. Duerme bien, y sé honesto con quienes mantienen tu lámpara encendida.